Hola a todos, estoy muy emocionado de estar con ustedes el día de hoy. Estamos utilizando tecnología nueva. Sin embargo, estoy seguro que vamos a poder hablar de las cosas que tenemos que hablar. Hoy voy a hablar con ustedes un poco de la ciencia del bienestar de la mente. Y digo ciencia por una razón específica, porque vamos a hablar de algunas de las vías científicas y de las vías químicas que existen dentro del cuerpo. Habiendo dicho eso, traten de no preocuparse demasiado sobre los detalles infinitos que existen en esos sistemas y preocúpense más de los principios que enseñamos, y los principios que voy a compartir con ustedes se centran en nuestro producto Adaptive. El producto Adaptive, por supuesto, tiene las cápsulas y las mezclas de aceites esenciales, y vamos a hablar de ambas en nuestro tiempo juntos el día de hoy. Vamos a empezar hablando un poco del estrés. Todos respondemos de manera diferente al estrés, todos tenemos diferentes tensionantes que están activos en nuestra vida. Lo que puede ser muy estresante para mí puede no serlo para ti de ninguna manera. Pero habiendo dicho esto, cuando reaccionamos y respondemos al estrés, es casi idéntico para todos nosotros en cuanto a la química y la vía. Ahora, también hay una diferenciación que existe con el tipo de estrés. Tal vez ustedes han escuchado que yo digo, el estrés es estrés y todo lo que ocurre dentro del cuerpo es simplemente química. Y aunque esto es cierto, hay diferentes percepciones asociadas con el estrés. Por ejemplo, el buen estrés, estas son cosas que son episódicas, no duran mucho tiempo en nuestro cuerpo, entonces no son crónicas, y puede ser saludable para nosotros porque aumenta nuestra función cognitiva, nuestra capacidad inmunológica, y nos puede ayudar a prepararnos para tensionantes que vamos a enfrentar en el futuro. Y sin importar la causa o la razón del estrés individual, otra cosa importante que hay que recordar cuando seguimos hablando de esto el día de hoy es la vía o la ruta que está involucrada con los diferentes tensionantes que recibimos. A esto le vamos a llamar el eje del estrés, y tal vez lo mencione o tal vez no más tarde el día de hoy, pero si hablo de él van a saber que estoy hablando de la ruta o de la vía. Y fluye de esta manera: si tenemos algún tipo de tensionante que es creado, lo sigue una respuesta química, después hay un cambio fisiológico y después un bucle de retroalimentación que permite que el cuerpo se normalice. Y esto es por lo cual es tan importante esto. Primero les quiero decir que lo que normalmente experimentamos emocionalmente es lo que experimentamos físicamente o fisiológicamente. Y con emociones no solamente me refiero a lo que sentimos o la actividad que estamos experimentando y cómo nos sentimos con respecto a esa actividad. Esa es una parte importante y clave, pero también es importante la percepción de los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor y la percepción de esos, y si son a corto plazo o a largo plazo, es lo que nos lleva a tener o no un cambio fisiológico. Y recuerden, tenemos el eje, tenemos un evento, una respuesta química, después una respuesta fisiológica y después el cuerpo se normaliza. Pero cuando el cuerpo no se normaliza o cuando los tensionantes que estamos experimentando son más duraderos, ahí es cuando tenemos un cambio fisiológico, y algunos de los cambios fisiológicos que sentimos pueden ser dinámicos y dañinos. Y aquí podemos ver algunos de ellos. Puede ser falta de energía, pueden ser muchos cambios metabólicos en el cuerpo, también puede ser problemas cardiovasculares y muchas otras cosas que se desarrollan a partir de los tensionantes no manejados y no controlados. Y tal vez la pregunta más importante que nos podemos hacer es ¿cuándo se convierte en dañino el estrés? Y ya hablamos de la longitud de tiempo asociada con el estrés crónico. Pero eso no es lo único que tenemos que considerar. Por supuesto que tiene su peso e incluye ciertas circunstancias que pueden ser dañinas. Pero quiero presentarles un término que realmente yo me inventé y vamos a llamarle capacidad de afrontamiento, pero cuando lo explique creo que va a tener más sentido. Nos va a ayudar a entender cómo todos caemos en esta dinámica de estrés constante y dinámico por muchas razones diferentes. Entonces, la capacidad de afrontamiento es la habilidad fisiológica de nuestro cuerpo para poder responder a diferentes tipos de circunstancias estresantes que experimentamos. Y la mayoría de nosotros vamos a ver que nuestra capacidad de afrontamiento, la capacidad que tengamos, la que sea, vamos a trabajar muy bien dentro de esa capacidad, especialmente si las cosas son circunstanciales o duran poco o son situacionales.
la capacidad que tengamos, pero de vez en cuando vamos a ver que nos podemos salir de la capacidad de nuestro cuerpo, como lo ven indicado aquí en la gráfica. Y vamos a un área que yo le llamo la brecha de afrontamiento o un área de preocupación, donde empiezo a desafiar a mi cuerpo de manera fisiológica en algunas de las maneras que ya mostramos hace unos momentos. Lo único que hay que considerar aquí es que la capacidad de afrontamiento es esencial, pero sí podemos disminuir la capacidad de nuestro cuerpo de este afrontamiento. La manera de hacer esto, y es bastante irónico, normalmente son elecciones en cuanto a nuestro estilo de vida, como nutrición deficiente, sueño no adecuado, estilo de vida sedentario, y también incluí aquí fatiga adrenal, porque si tenemos las primeras 3 circunstancias que ya identificamos, este es uno de los resultados que podemos tener. Y por supuesto, desafortunadamente, a veces las personas se enferman o sufren situaciones que pueden reducir su capacidad de afrontamiento. Entonces, normalmente estamos en una circunstancia donde todas las situaciones en las que nos encontramos podemos reaccionar y responder de manera adecuada. Pero si en algún momento estamos en una situación donde la circunstancia ya es crónica, o si en este caso la capacidad se reduce, entonces las cosas que antes eran normales ahora exceden nuestra capacidad y estamos en la etapa de cambios fisiológicos. Ese es un entendimiento muy básico de cómo reacciona y responde nuestro cuerpo. Y hay que entender que esto es normal para todos nosotros, pero ahora vamos a hablar de algunas cosas que nos van a ayudar a sobreponernos a estas cosas con cierta consistencia. Lo primero que quiero hablar con ustedes muy rápidamente es lo que hacemos en cuanto a nuestra dieta. Por supuesto, podemos tener una dieta adecuada, pero adicionalmente a esto, quiero hablar de lo que hacemos en cuanto a complementar las necesidades de nuestro cuerpo. Quiero recordarles del kit LLB. El kit LLB tiene 3 componentes principales: el alfa-CRS, el C-omega y por supuesto el microplex VMZ. Algunas de las cosas que hacen de este producto muy único es que están formuladas para funcionar de manera conjunta y también contienen todo lo que necesitamos para una función celular y sistémica adecuada dentro del cuerpo. Por ejemplo, sabemos que las células necesitan cofactores, ácidos grasos, sabemos que el metabolismo dentro del cuerpo es esencial para que tengamos las vitaminas y los minerales adecuados. Entonces, por favor, utilicen el kit LLB como la cimentación de lo que hacemos a nivel nutrimental para crear estos cimientos para nuestras células. Ahora quiero hablar brevemente sobre la conexión entre el intestino y el cerebro. Esto no es algo nuevo, esto es algo de lo cual hay mucha información en todos lados, pero el concepto es muy sencillo. Generalmente hablamos de la flora intestinal, por la protección que proporciona y las capacidades inmunológicas. Sin embargo, sabemos que la microflora intestinal que existe dentro del tracto intestinal hace mucho, mucho más que esto. Y una de las cosas que vemos con la microflora es que tiene una conexión hacia algunas de las funciones del cerebro, especialmente en cuanto a los neurotransmisores, como la serotonina. Un buen ejemplo de esto es que más o menos el 90% de toda la serotonina que se produce en el cuerpo es producida por la microflora que existe dentro del tracto intestinal. Entonces, es muy bueno y juega un papel muy importante para controlar los comportamientos, el estrés. Y también tenemos del otro lado, asociado con esta conexión entre el intestino y el cerebro, el control de la motilidad, de la digestión, el equilibrio bacteriano dentro del sistema digestivo. Entonces tenemos una conexión única donde las dos funcionan de manera conjunta. Y por supuesto, quiero decirles esto, por supuesto, tomen el PBAcyst porque también es una parte de esta cimentación. Ya hemos hablado mucho de los probióticos a lo largo de los años y no quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero recuerden que este probiótico es un poco diferente porque tenemos muchos microbios diferentes y tenemos colonización o proliferación que existe dentro del sistema digestivo, que es esencial para nuestro funcionamiento correcto, pero también tenemos la entrega especializada, que es una de las cosas que nos ayuda a cumplir esto también. Y ahora brevemente quiero hablar de las enzimas.
Recuerden que hablamos del kit LLB, de las vitaminas, los minerales, pues las vitaminas y los minerales son eficientes y efectivos en los procesos metabólicos, pero tienen que contar con enzimas metabólicas para funcionar y viceversa. Entonces les damos una muy buena enzima metabólica para que el cuerpo pueda producir el resto de las enzimas metabólicas que necesita. Ahora, con eso como la base para la nutrición, quiero hablar un poco de la química del cerebro y la función del cerebro. Esto tal vez parece que se va a volver muy complicado, les prometo que no va a ser así. Primero, hay que entender que, por ejemplo, la Universidad de Harvard dice que el cerebro tiene millones de reacciones químicas que ocurren en cualquier momento específico. Sabemos que el cerebro es complejo y que los sistemas del cerebro son complejos. Entonces también podemos suponer que el manejar y trabajar con resultados estresantes en el cuerpo puede ser también muy difícil de entender. Entonces vamos a desglosarlo y hacerlo muy sencillo de entender. Todos ustedes conocen el sistema límbico de una manera u otra. Muchos lo conocen como el sistema emocional en el cuerpo. Pero el sistema límbico hace muchas más cosas, y aunque no tengo aquí en esta imagen todos los componentes del sistema límbico, quiero hablar de los cuales creo yo que son más importantes. Los más importantes son estos dos, la amígdala cerebral y el hipotálamo. Y la reacción y su respuesta dentro del cuerpo en cuanto a cómo lidiamos y cómo manejamos las circunstancias estresantes en el cuerpo es muy importante. Vamos a hablar de dos vías principales. Uno es el del sistema nervioso central y el segundo es la vía a través del sistema olfatorio. Y normalmente hacemos la conexión entre el sistema olfatorio y el sistema límbico y la amígdala cerebral y el hipotálamo, pero también podemos hacer lo mismo con el sistema nervioso central y los neurotransmisores. Entonces vamos a hablar del sistema nervioso central y los neurotransmisores. Y vamos a hablar de las cápsulas Adaptive. Esta es una formulación única y a mí me emociona mucho esta formulación porque sé cuánto tiempo y esfuerzo le invertimos a esta y cada uno de estos componentes en la cápsula es crítico para su valor y su función. Por supuesto, tenemos una mezcla propiedad de nosotros, tenemos la raíz de Skeletum, que son alcaloides, tenemos la agiflower y después tenemos el ácido gamma-aminobutírico, que es GABA. Todas estas cosas combinadas son únicas para el cuerpo. Primero vamos a hablar de GABA. GABA actúa como un neurotransmisor principal, pero es inhibidor, tiene una respuesta inhibidora que está directamente relacionada con el sistema parasimpático. Y antes de decir, oye, pero no sé qué es el sistema parasimpático, pues sí lo saben, hemos hablado de él muchas veces. Es parte del sistema autonómico. Tenemos el sistema simpático y el parasimpático. El parasimpático es cuando tu cuerpo está descansando. Y el simpático es cuando tu cuerpo está siendo atacado o cuando hay eventos estresantes que están ocurriendo. Entonces es muy importante tener suficientes cantidades de GABA presentes en nuestro cuerpo y disponibles para utilizar. Se los quiero mostrar así para que ayuden a entender un poquito más. Tenemos la amígdala cerebral y el hipotálamo. Ya hablamos de estos dos y así es como se involucran con los neurotransmisores. Tenemos un evento estresante que lo interpreta la amígdala cerebral y después se manda una señal o respuesta neurológica al hipotálamo, que a su vez tiene una respuesta autonómica. Ahora, dependiendo de la necesidad, puede ser simpática, de pelear o estrés, o puede ser parasimpática, descanso, digestión. Y entre estos dos sistemas, el cuerpo llega al estado que normalmente llamamos homeostasis. Y en la respuesta simpática tenemos neurotransmisores como glutamato, epinefrina, norepinefrina, estas son excitatorios. Y ahora en el parasimpático se transmite el glutamato y a través de unas enzimas se convierte en GABA y eso relaja al cuerpo. Entonces es importante tener suficiente GABA. Todos hemos escuchado de la serotonina. La serotonina es un neuromodulador. Es neurotransmisor, pero lo clasificamos como neuromodulador. Esto quiere decir que trabaja con GABA. Entonces los efectos y los beneficios pueden ser mayores de lo que serían sin él.
Ahora, mucha gente dice, oye, pero este es un sistema químico muy delicado en el cuerpo, y es cierto, pero esta es una de las cosas maravillosas de tener GABA en esta formulación, que el sistema, el cerebro y el cuerpo mantiene para tener en equilibrio todos sus sistemas neuroquímicos en todo momento. Y lo hace con la barrera hematoencefálica, con las actividades enzimáticas, con la información o los bucles enzimáticos, igual que les mostré en el eje del estrés, que eventualmente tenemos una normalización. Sin embargo, quiero resaltar una parte muy crítica de cómo funciona el cuerpo para mantener esto en equilibrio. Y esto es porque el cuerpo no utiliza lo que no necesita en el caso de los neurotransmisores. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa. Si necesitamos que los neurotransmisores estén presentes, tenemos los suficientes, y por eso esto es parte de esta maravillosa formulación en el Adaptive. Ahora vamos a hablar un poco de los alcaloides rápidamente. Los alcaloides que utilizamos vienen de la raíz de Scelidium, que viene de Sudáfrica, y hay 4 tipos diferentes de alcaloides que tenemos, y todos están orientados a crear el mismo tipo de actividad y el mismo tipo de función dentro del cuerpo. Y esto es que con los alcaloides sabemos que tienen un efecto fisiológico profundo, y el efecto principal que vemos con los alcaloides es que tiene un efecto calmante en el cuerpo en total, pero específicamente a los sistemas neurológicos del cuerpo. Y les voy a explicar cómo pasa. Vamos a hablar un poquito más de la química cerebral, que les va a ayudar a entender cómo la formulación funciona y cómo cada uno de los ingredientes de las cápsulas del Adaptive es tan crítico y tan importante. Quiero hablar con ustedes de la estría terminal. Solo tienen que saber que es una de las conexiones entre la amígdala cerebral y el hipotálamo. Y hay 3 maneras diferentes en las que los alcaloides que tenemos en Adaptive trabajan con esa conexión y esa comunicación. Recuerden que dijimos que hay comunicación porque la amígdala cerebral interpreta la información y el hipotálamo empieza a actuar con base en esa información. Eso en términos muy sencillos. Ahora, primero, los alcaloides crean una acción dentro de la amígdala que reduce la percepción de la respuesta del estrés. Y esto es importante porque reducimos la señal y como consecuencia no llega tanto al hipotálamo. Entonces, la respuesta del estrés se reduce. Ahora, la tercera parte de esto, que creo que es muy importante y fascinante, de hecho, es que lo hacemos sin subyugar otros sistemas. En otras palabras, todavía tenemos la excitabilidad, claridad de pensamiento, enfoque, pero el sistema en sí y la manera en la que el cuerpo reacciona al estrés puede cambiar de manera dinámica por la influencia primero a la amígdala cerebral y luego al hipotálamo. Para mí es una de las cosas más importantes e impresionantes que vimos con las cápsulas. Ahora, otra cosa que vimos con los alcaloides. Recuerden que dijimos que necesitamos vitaminas, minerales, enzimas, y los neurotransmisores son iguales. Necesitamos enzimas, y 2 de las enzimas que necesitamos son el 5-HT y PDE4, porque lo que esto hace es nos permite tener una sustentabilidad más larga de la serotonina y GABA. Y recuerden que la acción de estos 2 nos permiten llegar a un estado de equilibrio, más calmado, más tranquilo. En el sistema nervioso central empieza a calmarse el sistema parasimpático, entonces tenemos una gran relajación. Y esto es importante especialmente cuando hablamos de los efectos que vemos del estrés en general. Ahora vamos a hablar rápidamente de la Agiflower, porque este es un componente muy importante y parte de lo que vemos en las cápsulas Adaptive. Y hace rato que hablamos del kit LLB, ya hablamos de la importancia, muy brevemente, de la importancia de los ácidos grasos. Necesitamos los ácidos grasos, pero necesitamos que sean biodisponibles y que las células y los tejidos dentro del cuerpo los puedan usar. Una de las grandes cosas de la Agiflower es que es una gran fuente de ácidos grasos. Sin embargo, lo que tenemos es el ácido estearidónico, que se convierte en EPA y DHA, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. Esos son 2 ácidos grasos esenciales para tener mayor biodisponibilidad, obteniendo estos ácidos grasos
que vienen de las plantas. También agregamos unos aceites esenciales maravillosos: lavanda, cilantro, naranja silvestre e hinojo. Y tienen de manera colectiva una gran cantidad de linalol asociados con ellos, especialmente la lavanda y el cilantro. Y una de las razones por la cual el linalol es tan importante, y aquí les voy a dar otro vistazo de por qué el linalol es tan importante con los aceites esenciales. Los aceites de lavanda, cilantro, naranja e hinojo, con altos componentes de linalol, nos dan un gran beneficio en cuanto a esta vía. Y esto es parte de la respuesta del simpático. Recuerden que hablamos de los neurotransmisores excitadores. Teníamos glutamato, epinefrina y norepinefrina. La norepinefrina, de nuevo, va de la amígdala al hipotálamo y puede ser liberado por la médula adrenal de la glándula suprarrenal, y esto pasa a través de canales de sodio abiertos por voltaje. Sé que esto es muy emocionante para todos ustedes, pero esto solamente quiere decir que si podemos evitar que se despolarice, podemos evitar la liberación de la epinefrina y norepinefrina. Y hay varios estudios que han mostrado que el linalol dirige la actividad de estos canales de calcio. Entonces es simplemente otra manera de manejar y responder de una manera más adecuada a los diferentes tensionantes a los que nos vemos expuestos. Entonces, cuando vemos el complemento en sí, estos son los beneficios clave que vemos. Sabemos que podemos aumentar los neurotransmisores inhibidores con GABA. Con los alcaloides podemos controlar más la respuesta del estrés de una manera más adecuada. Y podemos sostener tanto GABA como la serotonina con la Agiflower. Y tenemos más ácidos grasos biodisponibles que son importantes para la estructura celular y para el sistema de todo el cuerpo. Y por último, podemos trabajar con los canales de calcio para tener una respuesta más controlada de otros neurotransmisores excitadores. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de la vía olfatoria. Recuerden lo que hablamos del sistema límbico. Pues ahora podemos tomar una imagen de ese sistema límbico y saber que tenemos la percepción del aroma a través del bulbo olfatorio, y de ahí llegamos a la corteza olfatoria, y después de ahí lleva a la amígdala, el hipotálamo, la glándula pituitaria, y después tenemos la liberación de una hormona que se llama cortisol. Ahora, si ustedes han leído o entienden algo de la respuesta ante el estrés del cuerpo, y después probablemente han oído hablar del cortisol. Y el cortisol, como muchas cosas en el cuerpo, está ahí por una razón, y no siempre es malo. El cortisol, por ejemplo, nos ayuda a controlar la respuesta inflamatoria, a normalizarla, a controlar la respuesta alérgica, inhibe el sistema inmunológico en ese sentido, ayuda a estimular el hígado para convertir los ácidos grasos a glucosa por si necesitamos energía extra. Y por último, mantiene la estabilidad emocional y ayuda a contrarrestar la actividad del estrés. El desafío con el cortisol, como con muchas cosas, es si se vuelve crónico y sustentable. Antes ya hablamos de los factores de estilo de vida y dije que la fatiga adrenal es un factor que reduce la capacidad de nuestro cuerpo o nuestra capacidad de afrontamiento para enfrentarnos a el estrés, y esto principalmente se basa en nuestro estilo de vida, y les voy a dar un muy buen ejemplo de cómo podemos escalar el cortisol. Las bebidas energéticas, la cafeína, son buenos ejemplos donde tenemos y mantenemos grandes cantidades de cortisol. El estrés, por cualquier razón, durante mucho tiempo puede aumentar la cantidad de cortisol que está presente en nuestro cuerpo. Si reducimos nuestra capacidad de afrontamiento, los eventos estresantes que antes eran normales ahora se vuelven demasiado estresantes, y ahí también ya tenemos cortisol de manera permanente en nuestro sistema. E igual que los otros cambios fisiológicos de los cuales ya hablamos, creamos más dificultades para nosotros mismos cuando tenemos cortisol permanente. Somos más susceptibles a las enfermedades, tenemos atrofia muscular y pérdida de proteínas, aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Hay muchas cosas que empezamos a ver porque tenemos este cortisol sostenido o permanente. Y esta es una de las razones por las cuales creamos el aceite Adaptive y el Adaptive en Touch. Esta es una compilación
realmente hermosa de los aceites. Tenemos el liquidámbar, romero, naranja silvestre y por supuesto la hierbabuena y el neroli. Todos estos de manera colectiva tienen un perfil único que vemos en esta mezcla. Si tenemos la magnolia, la lavanda y el neroli, estos tienen grandes cantidades de linalol y acetato de linalilo. Si tomamos el liquidámbar y la copaiba, tenemos altas cantidades de betacariofileno. Ustedes conocen mucho sobre el sistema endocannabinoide, por ejemplo, entonces conocen la importancia y la relevancia del betacariofileno. Y por último tenemos la naranja silvestre, la hierbabuena y el romero, que tienen mucho limoneno. No quiero pasar mucho tiempo hablando de la química de los aceites esenciales, pero sí les quiero decir que cada uno de estos grupos de aceites que les acabo de describir tienen muchos efectos muy profundos que ayudan al cuerpo a responder de manera diferente a través del sistema olfatorio y ayudan a que el cuerpo normalice su respuesta a diferentes tensionantes que recibimos. Entonces, el utilizar el aceite esencial de manera regular y frecuente es algo muy importante de lo que hacemos con el sistema Adaptive. Ahora, hemos hecho algunos ensayos clínicos, nos encanta estudiar las cosas que hacemos en doTERRA e hicimos un ensayo clínico y un estudio proteómico. Y quiero describirlos brevemente para darles un mejor entendimiento de por qué tengo tanta confianza en la línea de productos Adaptive. Primero que nada, en el ensayo clínico, una de las cosas que hicimos es quisimos ver si los participantes o si podíamos cambiar los resultados de ellos, de los participantes, y vimos que mostraron mejoría durante todo el transcurso del estudio, del ensayo, pero algunos de ellos tuvieron mejoras significativas durante este periodo. Y por último, vimos que los participantes tenían un movimiento constante, pero también tenían beneficios sostenidos. Y estos beneficios sostenidos son importantes porque no queremos cosas que sean a corto plazo y no queremos cosas que solamente sean periódicas para recibir su valor y su beneficio. Esto es un poco diferente a lo que hicimos con el estudio proteómico. Este es un poco más complejo. La proteómica simplemente es el análisis de las proteínas. Vimos las proteínas individuales, sus expresiones, comparado con diferentes respuestas o diferentes estímulos. Y vimos eso y lo analizamos con diferentes vías en el cuerpo. La mayoría de las personas cuando hacen un estudio proteómico pueden ver 2 o 3 vías y no se preocupen mucho en las vías, si es el MAPK o el JAK-STAT. Algunos de ustedes tal vez les importen esos detalles, pero yo aquí me quiero concentrar en los resultados asociados con ellos. Por ejemplo, la vía mTOR es metabolismo, MAPK es proliferación, el JAK-STAT va a trabajar con la inmunidad. Estas son las 2 o 3 que normalmente se analizan cuando se hacen estudios proteómicos, pero nosotros tuvimos un marco diferente que queríamos seguir. Y esto es que queríamos una visión más integral de cómo funcionaba el producto y las vías en las que estaba involucrado. Ahora, esta no es la primera vez que doTERRA ha hecho estudios proteómicos. Recuerdan, hace tal vez algunos años vimos todo el genoma humano y analizamos su respuesta a diferentes tipos de aceites esenciales y mezclas, y pudimos ver aumento y disminución de algunas proteínas específicas en el cuerpo. Si sabemos cómo reaccionan y responden las proteínas, conocemos la vía y la respuesta dentro de esa vía, y tenemos la predictibilidad de los resultados. Y eso descubrimos, no vimos 2 o 3 vías, vimos 11 vías diferentes, y algunas de estas demostraron una actividad muy profunda con sinergia asociada con las cápsulas en sí. Entonces, si vemos esta gráfica, esta tabla que tengo aquí para ustedes, van a ver que tenemos la vía y la función, pero después tengo cada uno de los ingredientes individualmente, los alcaloides, el GABA, la Agiflower y por supuesto la mezcla de aceites. Los rectángulos azules representan que las proteínas dentro de la vía disminuyeron, en su mayoría, y el rojo indica que aumentaron. Y esto es interesante porque cuando lo vemos y vemos las vías afiliadas, podemos ver muchas variables si utilizamos cada uno de esos ingredientes de manera individual. Y hemos hecho algo diferente con la formulación de Adaptive. Y cuando hicimos las pruebas de la cápsula de Adaptive,
la disminución de 8 de las 11 vías que probamos con la cápsula Adaptive, eso es muy importante. Eso muestra una sinergia y nos muestra los resultados finales y la predictibilidad de los resultados. Y estas son las 3 cosas que descubrimos en general. Tenemos la plasticidad de las células neuronales. Si no saben qué quiere decir esto quiere decir que nuestros tejidos neurológicos pueden responder y reaccionar de una mejor manera. Tenemos actividad calmante y por último tenemos un aumento en la reserva de lípidos. Recuerden que hablamos de los lípidos, hablamos de los ácidos grasos esenciales y de cómo son críticos para un funcionamiento normalizado y consistente dentro de esos sistemas. Y con esta investigación demostramos que la cápsula Adaptive hace exactamente eso. Y ahora tengo una última cosa que mostrarles en el poco tiempo que me queda. Y quiero compartir con ustedes un proceso diario que ustedes deben de seguir o que pueden seguir, que les va a ayudar a lograr un mejor bienestar mental. Vamos a empezar viendo los complementos. Ya hablamos de la cápsula Adaptive, pero también quiero hablar de Serenity. Recuerden que dijimos que uno de los temas de estilo de vida que reduce la capacidad de nuestro cuerpo para lidiar con estos tensionantes es una falta de sueño. Y también hablamos de asegurarnos de tener los complementos correctos, Adaptive y Serenity. Serenity para el sueño. El kit LLB, ya hablamos mucho de eso y de los beneficios del PB Assist y por supuesto del TerraSym. Ahora también sabemos que necesitamos algún tipo de movimiento, de ejercicio. El estilo de vida sedentario es el otro factor que identificamos que reduce la capacidad de afrontamiento de nuestro cuerpo. Entonces, encuentren una manera de tener movimiento en su vida diaria. Todos probablemente definiríamos el ejercicio de manera diferente, pero el objetivo principal es que hagan lo que puedan. Y yo puse aquí los productos Deep Blue porque es una gran manera, creo yo, de ayudarles a tener más movimiento en su ambiente diario, a hacer las cosas que deben de hacer. Y por último, hablamos de la energía. Tenemos el Mito 2 Max, tenemos la hierbabuena y la naranja silvestre, que es una de mis combinaciones favoritas, y el Motivate, que es una gran mezcla para tener disponible todo el tiempo. Y por último, quisiera hablar, por supuesto, de el aceite esencial Adaptive. Recuerden que es la misma formulación, pero una no es diluida, que es el aceite, y la otra, que es el formato Touch, que es un modelo diluido. Yo lo uso así, o me gusta pensarlo así. El aceite se utiliza para difusión a lo largo del día y es una gran manera de utilizar los aceites esenciales y algunas de las características que identificamos. Y el formato Touch se lo pueden llevar a donde ustedes quieran, es un rolón, entonces es muy conveniente. Pero tampoco se les olvide que en combinación y en conexión con lo que hacemos con nuestro sistema en total, tenemos el sistema Adaptive, que incluye la aplicación, que les enseña a meditar, a tener biorretroalimentación, y esto de manera conjunta con el uso del aceite esencial crea todo el sistema para realmente aprovecharlo. Ha sido un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Les deseo todo lo mejor. Espero estar físicamente con ustedes pronto. Muchas gracias por su tiempo.